En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Así que podamos nosotros, cierto, meditar, reflexionar, escuchar la voz de Dios en esta hora, en este día viernes 23 de junio del 2017, ya siendo las 13:20 aproximadamente. Y Dios nos trae un tema que se llama los 10 mandamientos. Y una pregunta: ¿somos salvos por obedecerlos? Que Dios pueda bendecir nuestras vidas, nuestros corazones. Los 10 mandamientos. ¿Somos salvos por obedecerlos? Así que vamos a ir desarrollando este tema, esta predicación, en el nombre del Señor Jesucristo, y que Dios pueda abrir nuestro entendimiento, pueda concedernos sabiduría espiritual para comprender lo que Él quiere hablarnos en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, alabado sea tu nombre para siempre. Te damos honra, gloria y alabanza en esta hora de la tarde para bendecir tu nombre, Señor, y exaltarte, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Señor Jesucristo, te pedimos que usted nos hable con poder y autoridad. Háblanos en la sabiduría de tu palabra, en la sabiduría del Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para oír tu voz, oír tu palabra, Señor Jesucristo, y seamos, Dios mío, edificados. Seamos, Señor, conducidos, Dios mío, a la verdad, a la justicia. Señor eterno, seamos guiados a ti, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos auditores que están escuchando esta palabra, este mensaje. Señor eterno, oh Dios todopoderoso, sea usted hablándonos con poder y autoridad.
hablándonos, Señor, en la unción del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, cambiando nuestra vida, cambiando nuestro corazón, dándonos salvación y vida eterna. Señor eterno, que solamente tu nombre sea exaltado. He aquí, Señor, yo no soy nada ni nadie, solamente soy un siervo inútil, un predicador, Señor, de tu palabra. Padre mío, úsame conforme a tu poder, a tu gracia, conforme a tu misericordia. Señor eterno, y que nuestros hermanos sean bendecidos a través de este mensaje. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los 10 mandamientos, ¿somos salvos por obedecerlos? Si le preguntamos a la mayoría de las personas, ¿qué tienen que hacer para ser salvos y a ir al cielo? La respuesta que esperamos obtener debería ser: yo sé que soy salvo porque guardo los 10 mandamientos. O voy a ir al cielo porque considero que soy una buena persona. Pero ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Es realmente eso lo que enseña la palabra de Dios? Para comenzar tenemos que preguntarnos, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Qué son? ¿Qué son los 10 mandamientos? Al hablar de los 10 mandamientos, debemos presuponer que Dios existe, que Dios es real, que Dios es un ser vivo, viviente y poderoso, que Él creó el universo, Él creó todas las cosas, el cielo y la tierra, con el poder de su palabra, que Él creó el mundo conforme a su carácter moral, que Él estableció las leyes que deben regir el comportamiento de los seres humanos en todo el mundo. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral de Dios, que no son más que un reflejo del mismo carácter, son un reflejo del carácter moral de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde hay una diferencia entre lo bueno y lo malo. Y la razón por la que existe esa diferencia y nosotros podemos tener una conciencia de saber lo bueno y lo malo, no es producto de una casualidad. Es por algo que en nosotros está ese entendimiento y esa conciencia de entender lo que es bueno y lo que es malo. Dios intencionalmente creó el mundo y sabemos los atributos de Dios, que son muchos, que son extraordinarios, que están muy por encima de lo que es un simple ser humano. Dios es santo, y 3 veces santo dice el Apocalipsis: santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Él es justo, Él es supremo, Él es soberano, Él es omnisciente, omnipotente, omnividente, Él es todopoderoso, Él tiene amor, Él tiene ira, Él tiene justicia, Él es extraordinario. Por lo tanto, Él no solamente tiene el derecho de establecer las reglas, por así decirlo, las reglas del juego, porque Él creó el universo y Él tiene el derecho de establecer las leyes de la naturaleza, las leyes de cómo debe funcionar el universo, cómo debe funcionar este mundo, este planeta, y qué reglas son las que el hombre ha tenido que llevar. Ahora, una cosa es la palabra salvarse guardando los 10 mandamientos. Y la otra cosa es que Dios ha diseñado un mundo moral, donde lo ideal sería que todo el mundo se guiara por esas leyes morales establecidas por Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Los 10 mandamientos estaban escritos
en 2 tablas, en tablas de piedra. La primera tabla tenía que ver con los mandamientos del hombre hacia Dios, y eran 4. Y aquí están los 4. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Segundo, no te harás imagen, ni te inclinarás, ni las honrarás. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuarto, acuérdate del día de reposo para santificar al Señor. Y la segunda tabla tenía que ver con los mandamientos del hombre hacia su prójimo, a un nivel horizontal, del hombre hacia los demás, hacia su prójimo. Eran 6. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 6, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Supongamos que en una sociedad las personas vivieran guardando los 10 mandamientos. Imagine usted una sociedad, por ejemplo, como la nuestra, la sociedad chilena, nuestra nación, donde se obedecieran a las autoridades, en donde los hijos obedecen a sus padres, en donde los estudiantes, los alumnos obedecen a sus profesores, en donde nadie mintiera, en donde nadie robara, en donde nadie cometiera adulterio, en donde nadie asesinara, en donde nadie hablara mal de su prójimo, en donde nadie codiciara, o donde nadie codicie las cosas de su prójimo. Al describir una sociedad tal que guarde los 10 mandamientos de Dios, parece que estamos describiendo el cielo. Parece que estamos describiendo el reino de Dios, una sociedad perfecta, el cielo mismo, las moradas celestiales, porque usted tiene que encender la televisión o escuchar las noticias de la radio o de la televisión y va a ver que hay protestas alrededor del mundo, que hay corrupción alrededor del mundo, donde los hijos ya no obedecen a sus padres, sino que muchas veces cometen parricidio, en donde ya los alumnos no obedecen a sus profesores, donde ya todos mienten, se coluden, se corrompen, donde todos hablan mal de los demás, donde todos quieren obtener más que los demás. Así está el mundo hoy, donde todos hay homicidio cada día. Todos los días hay homicidios, todos los días hay ladrones, todos los días hay homicidios. Si nadie robara, no existirían las policías. Si no hubiera adulterio, no existirían los divorcios. No habrían problemas en las familias, en los matrimonios. Si nadie asesinara, no existirían las cárceles. Pero no somos una sociedad perfecta. Estamos cada día infringiendo las leyes de Dios. Cada día infringiendo cada punto de las leyes de Dios. Así está la sociedad hoy día, así está el mundo hoy en día. La sociedad que se rija por los 10 mandamientos sería perfecta. Las naciones, los gobiernos, las autoridades, los presidentes que se guiaran en sus leyes por los 10 mandamientos sería perfecta. Entonces los 10 mandamientos fueron dados por Dios por el bien del hombre. No es para hacernos la vida más difícil, sino una vida más llevadera, una vida perfecta, una vida sana. El hombre funcionaría mejor si pudiera caminar sobre el riel de los 10 mandamientos. Hay una situación con los 10 mandamientos. Después que el pecado entró en el mundo, con Adán y Eva en el principio, después que el pecado entró en el hombre y entró a toda la humanidad, al hombre
fue corrompido, ya le costó algo que es imposible guardar los 10 mandamientos. Al hombre le es imposible guardar los 10 mandamientos al ser humano, y por lo tanto es imposible salvarse a través de los 10 mandamientos. Para un ser humano llegar a la presencia de Dios, tiene que llegar delante de Dios sin pecado, porque Dios es santo. Por algo en el antiguo tiempo existía el tabernáculo, un sinfín de paredes para llegar a la presencia de Dios por medio de sacrificio de animales, por medio de sangre derramada, por medio de sacerdotes, por medio de un sumo sacerdote una vez al año. Para llegar usted a la presencia de Dios, usted tiene que llegar sin pecado delante de Dios. Y eso quiere decir que usted tiene que haber cumplido los 10 mandamientos, desde la cuna hasta la tumba. Y si falla en uno solo, es pecador y transgresor. Porque dígame usted, si usted de la primera tabla, quizás usted puede decir: yo no he tenido dioses ajenos delante de Dios, pero quizás usted ha tenido cosas que han estado por sobre encima de la voluntad de Dios, que han estado más por arriba que Dios. Quizás usted ha tenido a su dinero o a su trabajo, y a Dios lo ha dejado al último. Ahí usted tiene Dios, un Dios creado por usted mismo. Quizá usted no se ha hecho una imagen así, una imagen de mármol, una imagen de barro, de madera, y no se ha inclinado a ella. Pero que usted en su mente se ha hecho una imagen errónea de Dios. Usted piensa, usted cree que Dios es de la forma que usted cree, pero no de la forma que enseña la palabra de Dios. O quizá usted ha tomado el nombre de Dios en vano durante toda su vida. O quizá usted no está honrando a sus padres, nunca ha honrado a sus padres. Hoy en día, aquí en Lota hay muchos adultos mayores postrados, enfermos, y están solos, y están abandonados, y viven en miseria, y viven con estos temporales, están sufriendo de una manera tremenda. Yo pregunto, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde está su familia? Mas el 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Ya sabemos cuántos homicidios hay cada día. Pero Jesús dio un alcance mayor a este mandamiento que vamos a ver más adelante. Quizá usted dice: yo no he robado, pero que usted ha robado 5 minutos en el trabajo. Quizá usted dice: yo no hablo mal de nadie, pero quizás sí ha chismeado y sí ha hablado mal contra su prójimo. O sí ha codiciado cosas de su vecino, cosas de su hermano. Para el ser humano, de carne y de hueso, hay algo en que siempre va a fallar delante de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Una de las cosas que la ley exige es que todos sus mandamientos sean obedecidos. Porque la ley es como una cadena. Es una cadena de 10 eslabones. Si usted rompe un eslabón, usted dañó la cadena entera. Es un todo, es una unidad. Dios debe ser obedecido a la perfección. Y ya viajando por este camino del éxodo del monte Sinaí, hemos llegado al sermón del monte, al Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo. En el sermón del monte, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, y lo vamos a buscar inmediatamente, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Vamos a Mateo 5, 21 al 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, refiriéndose a los 10 mandamientos, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o le diga, por ejemplo, bueno para nada, o cabeza hueca, o algún malestar, quedará expuesto al infierno de fuego. El alcance de estos mandamientos según el Señor Jesucristo. O sea, los mandamientos tienen un alcance mayor al corazón del hombre, no solo al aspecto físico, porque quizá alguien ya mató a su hermano en su corazón. Por lo tanto, nosotros no debemos ver la ley de Dios como un medio de salvación, no. Ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrarnos al Salvador, es mostrar nuestra condición, que somos faltos delante de Dios, y mostrarnos el camino, que hay un solo Salvador que puede salvarnos de nuestros pecados, el Señor Jesucristo, nuestro único Dios y el verdadero Dios, y después de Él no hay otro Dios. El problema es cuando hacemos de la ley un medio de salvación y no una guía para llevarnos al Salvador Jesucristo. El propósito de los 10 mandamientos es mostrar que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Ese es el propósito de los 10 mandamientos, mostrarnos que somos pecadores delante de Dios y que necesitamos un Salvador urgentemente. Entonces, si nadie puede ser salvo guardando los 10 mandamientos, entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Hay un ejemplo bíblico con el joven rico en Mateo 19, 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí Cristo quería hacerle ver al joven rico que en verdad no cumplía los 10 mandamientos. Veamos que Jesús después, Él resume los 10 mandamientos en 2. Él dice: amarás a Dios, el primero, y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven rico, Jesús le estaba haciendo ver que en realidad no amó a Dios, no estaba cumpliendo ni el primer mandamiento más grande o la primera tabla. No amó a Dios por encima de sus riquezas. Sus riquezas estaban por sobre encima de Dios. Por lo tanto, no amó a Dios. Por tanto, él tenía un Dios ajeno delante de él, que eran sus riquezas. Sus riquezas eran todo para él. Por tanto, no cumplió el primer mandamiento. Ya no cumplió la primera tabla. Y por tanto, tampoco amó a su prójimo, porque no quiso dar de sus riquezas a los pobres. No mostró amor a su prójimo. O sea, el problema de este joven
es el mismo que tiene toda la humanidad en este tiempo. Bendito sea su nombre para siempre. Ningún ser humano ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Eso no lo hace nadie, ni por un segundo. Nosotros, en realidad, la raza humana caída, sin Cristo en su corazón, son amadores de sí mismo. La humanidad son idólatras todo el tiempo, con cosas que sustituyen a Dios todo el tiempo. El hombre, el ser humano, es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos desde la antigüedad hasta el día de hoy. La sinceridad y la buena intención del joven rico no era suficiente delante del Señor Jesucristo. No es suficiente venir lleno de pecado y solamente venir con una buena intención o con una sinceridad, no. Este joven rico creía que guardando la ley sería salvo, pero Cristo le hizo ver que no guardaba ni el primer mandamiento y por lo tanto era pecador y bajo condenación, y que la única forma de ser salvo era siguiendo a Jesús. O sea, la ley le estaba mostrando la necesidad de un Salvador. Por ejemplo, yo que trabajo en el ámbito de la salud, siempre hay exámenes de por medio, pedir exámenes, solicitar exámenes, revisar exámenes. Un examen médico como una radiografía, como un escáner, siempre vienen con un informe, ¿cierto? De lo que encuentran, de la descripción de todo lo que ven, y viene con una conclusión diagnóstica. Pero el hecho de hacerse usted un examen, por ejemplo una radiografía o un escáner, y tener en las manos el informe, la fotografía, el informe médico, el resultado, ¿a usted eso le va a sanar? El hecho de hacerme un examen, ¿le sana a usted de la enfermedad? No, no le sana. Eso simplemente es para saber cuál es su problema. Es para saber qué es lo que usted tiene, qué enfermedad tiene, qué es lo que encuentran. Para eso es un examen. Es para poder ver, encontrar, pesquisar si hay algún problema de salud. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces la ley de Dios es un examen que se hace a nuestra vida para conocer que en realidad somos pecadores, para mostrarnos nuestra condición delante de Dios, que estamos enfermos, tenemos una enfermedad terrible que se llama pecado. Y con el simple examen sabemos nuestra condición, ahora lo que hace falta es el tratamiento, hace falta el antídoto, hace falta el remedio. Entonces la ley de Dios no nos salva. La ley de Dios nos dice cuál es nuestro problema. Bendito sea su nombre. Es como es cuando usted se ve en el espejo. Usted se mira en el espejo de los 10 mandamientos uno por uno. Y a usted le va reflejando el problema, que somos pecadores delante de Dios. Y por lo tanto este problema del hombre necesita ser resuelto. El hombre necesita el remedio. El hombre necesita el antídoto para ser salvo. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos ser salvos? Dios diseñó un plan perfecto de salvación, en el que Él preservó intacta su justicia, pero aún así Él mostró su amor para nosotros pecadores culpables. ¿Cómo lo hizo Dios? Alguien inocente, puro, sin mancha, sin pecado, perfecto, infinitamente valioso, que sustituyera al hombre, que tomara nuestro lugar al recibir el castigo de nuestros pecados que merecíamos. Porque está escrito en la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte.
Así dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Todo pecado merece la pena capital. Es lo que la justicia de Dios demanda. Entonces Dios proveyó un sustituto que muera en lugar del pecador. Ese sustituto tenía que tener varias características: ser santo y puro, infinitamente valioso, porque Él iba a morir por millones de pecados, por millones de pecadores. La única persona que cumplía esas dos características o más es Dios mismo. Pero Dios no puede morir porque Él es eterno, Él es Dios. Entonces Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, Él se hizo hombre, que es nuestro bendito Señor Jesucristo. Él nació como todos los hombres, pero Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él nunca pecó. Él cumplió los 10 mandamientos. Él cumplió toda la ley de Dios desde su cuna hasta la tumba. Y Él resucitó con poder y con autoridad. De esta manera la ley de Dios quedó intacta porque fue cumplida a la perfección por el Señor Jesucristo. Porque alguien pagó la culpa y la deuda nuestra. Y ahora en el Evangelio, Dios ofrece salvación gratuita por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando una persona abraza a Cristo de corazón, en arrepentimiento y fe, por medio de esa fe confía únicamente en el Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. La justicia perfecta de Cristo es puesta a la cuenta de ese pecador. Él nos justifica, Él nos da justicia, Él nos santifica. Y los pecados del pecador son cargados a la cruz de Cristo, clavados a la cruz. Y Él murió por ellos. Él murió por nuestros pecados. Y así el pecador puede ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo nos apropiamos de esa salvación por medio de Cristo Jesús? Solamente creyendo en Cristo hay salvación, porque solamente Él satisfizo la justicia de Dios a la perfección. Cristo es la solución para ti, hermano, hermana. Cristo es el antídoto. Cristo es el remedio al problema de nuestros pecados que la ley de Dios nos mostró. La ley de Dios nos da la mala noticia. Somos pecadores. Pero el Evangelio nos da las buenas noticias, las buenas nuevas. Dios envió un Salvador, a su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención y salvación y vida eterna al creer en Él. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En la ley de Dios, la paga del pecado es muerte, pero en el Evangelio, la dádiva y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Por eso la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora la salvación no depende del tamaño de la fe, sino del objeto de la fe. Todo aquel que pone su confianza únicamente en Cristo para salvación será salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Bendito sea su nombre para siempre. Porque dice la Escritura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 3:19-22 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora,
Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo para todos los que creen en Él. Bendito sea su nombre para siempre.